Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el apóstol José Carucci, fundador de King of Life, una red de congregaciones aquí en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Hoy quisiera traerles un principio poderoso apostólico, ¿sí? De reino, el cual he titulado La voluntad para construir. Es importante entender que nosotros estamos comprendidos como seres humanos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones, pero también hay una parte que es muy importante, que es la voluntad. O sea, esa capacidad que todos tenemos y que Dios nos dio la capacidad también de tener nuestras propias decisiones. Así que este es el principio. Para construir se requiere la voluntad para hacerlo. ¿Okay? Las construcciones no surgen simplemente por un deseo, sino por la voluntad. Para ello vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios 16, 9, que dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Fíjate qué interesante. O sea, Dios nos da la capacidad de planear nuestros caminos, pero y cuando una vez nosotros tenemos un plan de acción, entonces nosotros se lo presentamos a Dios y Él puede mejorarlo, ese plan de acción. Entonces, este es un punto fundamental. Para construir tenemos que tener un plan de acción. Fíjate que usualmente cuando alguien, un contratista, un arquitecto, van a construir un edificio, lo primero que hacen es diseñar unos planos. Esos planos son sumamente importantes porque ya determinan antes de construirse cómo va a realizarse justamente la construcción de ese plano. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en ello y tenemos en cuenta eso, eso nos permite ver los detalles, ¿okay? De la construcción. Fíjate, aún la palabra de Dios, el Señor dice ¿qué persona, ¿sí? Queriendo, deseando, ¿sí? Construir una torre, primero no calcula, ¿sí? Los detalles, los recursos, no sea que comenzándola no termine de construir esa torre. Aquí las dos palabras claves son deseo y voluntad. Entonces yo quiero demostrarte que hay una relación entre los deseos, ¿sí? Como primer paso, pero luego esos deseos hay que llevarlos, ¿sí? a unos pasos de acción. Justamente, lo primero que tenemos que entender es que el deseo, la definición de deseo en el diccionario es anhelo por algo, cuando tú anhelas algo. Y el deseo tiene unos niveles, porque si una persona está en el desierto y está sedienta, cada día o cada hora, cada tiempo que pasa sin tomar agua, el deseo es más intenso hacia ingerir agua. ¿Okay? Lo mismo pasa en este sentido con la voluntad. La voluntad se define como la capacidad de dirigir el accionar de una persona. Fíjate que cuando hablamos de deseo estamos hablando de la parte emocional, mientras que cuando hablamos de voluntad estamos hablando de la acción, donde se dirige la acción hacia una dirección específica. Todos nosotros tenemos deseos. Tenemos el deseo de tener una casa grande, tenemos el deseo de tener un negocio próspero, tenemos el deseo de tener buenos carros, que nuestros hijos vayan a las mejores universidades. Esos son deseos. Y está bien porque es la primera etapa, pero no puede quedarse ahí. Los deseos se tienen que transformar en hechos, en realidades. Y ahí es donde está el proceso precisamente que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros como reyes en esta tierra. Mira, el reino se enfoca en hechos, en realidades. Y por lo tanto, uno tiene que desarrollar la voluntad, convertir esa voluntad en algo férreo. La voluntad es lo que te permite no guiarte por las emociones, sino guiarte directamente por situaciones bien concebidas. Por eso, entonces, la pregunta sería justamente, en este caso, ¿cómo transformamos, cómo podemos pasar, ¿sí? La voluntad, ¿sí? El deseo a voluntad? ¿Cómo hacemos para pasarlo? Vimos en Proverbio, la palabra de Dios dice que la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, aquí lo primero que vemos es que hay que hacer un plan.
Mira, no hay futuro si no hay planeación. Yo quiero que una vez más decirte, no hay futuro si no hay planeación. O sea, si nosotros no planificamos, entonces quiere decir que siempre estamos en los deseos. Quiere decir que nos vamos a mantener en las emociones. Y cuando estamos en las emociones, la realidad es que eso va a variar de un momento a otro. Las emociones varían. Un día estamos alegres, un día estamos tristes. O sea, depende de las circunstancias externas, muchas veces, nuestras emociones. Y depende, por supuesto, del contenido de nuestros pensamientos. Y si una persona, como dice Santiago 1, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no prospera en nada, porque simplemente se está guiando por deseos. Y muchas veces las personas no se dan cuenta que si nada más te guías por deseos, hoy desearás una cosa, mañana desearás otra y estarás cambiando los planes constantemente. Entonces, necesitamos entender eso, o por lo menos no los planes, pero sí los cursos de acción, porque una persona que se guía por deseos es porque no tiene los planes, no tiene planes establecidos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, yo te quiero explicar cómo es la secuencia, cómo se pasa de un deseo a la voluntad, a una acción dirigida hacia algo. Bueno, dijimos primero, por supuesto, que el hombre planea. Cuando nosotros planeamos nuestros pasos, Dios nos va a dirigir en la correcta dirección. ¿Ok? A Dios no le podemos llegar con deseos, a Dios le llegamos con planes. O sea, deseos transformados en planes, así es como se puede llegar a Dios. Mira, Dios, siendo Dios, hizo un plan para la creación. Primero que creó, puso el sol, la luna, separó las aguas, colocó las bestias del campo, los animales, las aves, colocó los peces y después colocó al hombre. O sea, es una extraordinaria señal o un símbolo de planeación, de cómo Dios nos indica que tenemos que planear. De esa forma, mira, los planes sacan las emociones, o sea, las ponen, digamos, que no sean los que controlan nuestras acciones, sino que está colocando ahora los planes es la voluntad. Porque cuando ya tú tienes algo escrito y lo vas poniendo en una secuencia de acción, ya no te vas guiando por las emociones, sino que te vas guiando directamente por tu voluntad, por dirigir la acción hacia un lugar determinado, hacia una dirección determinada, con la esperanza de obtener una recompensa. ¿Lo ves? Ahora, ¿cuál sería, digamos, la secuencia de cómo pasar las emociones a voluntad? Bueno, sería la primera, ideas. Dios pone en nuestra mente ideas. Luego, cuando nosotros desarrollamos y elaboramos esa idea mejor, viene lo que se llama imaginación. Ya nos estamos imaginando cómo va a ser nuestro negocio, nuestra casa, ¿sí? Luego, de ahí se transforman en planes. Cuando ya nos sentamos y lo escribimos, y eso tiene un poder extraordinario, el escribir los planes. Y luego se convierten en una realidad. ¿Lo ves? Ideas, imaginación, ¿sí? Planes, realidades. La única forma en que nuestros deseos se convierten en realidades es a través de un plan de acción. Llevarlo en una planificación. Mira, los planes también te permiten aprovechar las diversas oportunidades que Dios nos entrega. ¿Ok? Recuérdate, ¿cómo entonces podemos comenzar ya a desarrollar nuestro plano para construir en el futuro, ¿sí? Lo que queremos nosotros alcanzar en el reino? Bueno, hay que contestar dos preguntas. La primera es ¿quién soy? O sea, tu identidad juega un papel determinante aquí. Soy hijo de Dios y soy rey. Cuando ya tenemos esa identidad clara, que somos hijos de Dios, hijos o hijas de Dios, reyes o reinas de Dios, eso nos va a determinar el nivel de planes que vamos a realizar. Y segunda pregunta es ¿hacia dónde voy? Por eso dice la palabra que Dios dirige nuestros pasos. Cuando tú haces un plan es porque quieres alcanzar algo que ya tú no tenías. O sea que hay una dirección. Y cada plan que nosotros hagamos, lo que realmente nos está llevando es al final de nuestros días. Los planes que nosotros debemos escribir nos deberían determinar y hacernos ver cómo va a terminar nuestra vida. Cómo queremos nosotros terminar nuestra vida. Por eso es el poder extraordinario de desarrollar los planes
y hay que desarrollar la voluntad para nosotros construir. Ya no nos debemos dirigir por deseos, ¿ok? Solo deseos, sino por la voluntad. Te habló el apóstol José Carucci, y te voy a esperar para una nueva oportunidad donde vamos a desarrollar y aprender principios poderosos que lo puedes aplicar a tu vida diaria para construir en el reino de Dios. Que el Señor te bendiga.